Docente Basili, tenga usted un hermoso día y compañeros todos tengan un buen día. El día de hoy vamos a hablar historia de la evaluación de programas educativos. Para entender mejor, primero tenemos que explicar qué es la evaluación. La evaluación está considerado como un elemento necesario para un mayor nivel educativo, para que así los niños puedan ser mejores, y también gracias a la evaluación podemos identificar qué nos falta en nuestra enseñanza, ¿no? Y también con qué recursos podemos utilizar. Y no solo en lo educativo, tengamos eso bien claro, sino también esto nos ayuda para nuestros padres de familia, para los estudiantes y en general. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores como personas y veamos en qué podemos estar fallando. Y no nos olvidemos que lo más importante, que el padre de la evaluación educativa es TAI. Seguimos a la siguiente diapositiva de introducción, una revisión histórica. Para entender tenemos que comenzar en las raíces históricas. Efectivamente vamos a hablar desde nuestra raíz y hasta el día de hoy, ¿ya? Y tenemos que seguir a ¿quién? Tenemos que seguir a Walbert y Arthur en 1990 y Worten y Sander apoyándose en Madhouse, Scream y Stauben, ¿no? En 1983, realizando una historia de la evaluación y publicación en Travel, ¿ya? Madhouse, Scream y Stauben revisan la historia de la evaluación de programas desde el principio del siglo XIX hasta nuestros días. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Vamos a responder Madhouse, Scream y Stauben, ¿ya? Clasificando hasta nuestros días en 6 estadios. ¿Cuáles son los 6 estadios? Aquí está, yo les estoy mostrando. Estos son nuestros 6 estadios: la edad de las reformas en el siglo XIX, la eficiencia y la comprobación 1900 a 1929, la edad de la tayleriana en 1930 a 1945, la edad de la inocencia 1946 a 1957, la edad de la expansión 1958 a 1972. La edad de la profesionalización desde 1973 hasta el día de hoy. Todo eso vamos a hablar en las siguientes diapositivas. La edad de las reformas. En la edad de las reformas, en este periodo fue el cambio muy rápido de la mejora de los programas educativos y sociales. Los exámenes orales fueron reemplazados por exámenes escritos y para que todos puedan dar un examen simultáneo. Efectivamente, antes se hacía exámenes orales, pero tengamos en cuenta que nuestros exámenes orales no eran formalmente existentes ya hasta la mitad del siglo XIX, ya eso tenemos que tener en cuenta, pero había una modalidad de evaluación educativa importante que fue realizada en este periodo en los extremos de los colegios, y también otra parte muy importante que hemos reemplazado de lo oral a lo escrito. El escrito, ¿qué es? Agarrar nuestro lapicero y escribir todos, y el profesor tener que ver si lo están haciendo o no, si están resolviendo o no su examen. Las primeras evaluaciones formales fueron en Boston, en Madhouse, ¿no? Nos relata que una de las primeras evaluaciones formales de un centro se ha realizado en Boston. ¿En qué año? En 1845, donde parece ser que él utilizó el primer test impreso ya a gran escala para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. La mayoría de estos informes recogían esta información: distribución geográfica de los colegios, en qué lugar se estaban ubicando, eso nos decía. Selección de materiales curriculares. ¿Qué son los materiales curriculares? ¿Qué es lo que se va a trabajar en todo el año? ¿Ya? Becas a estudiantes pobres, sí, para poder ayudar y que estén dando más énfasis a la mejora de los programas educativos. Competencia de los profesores para ver cómo les está yendo en sus día a día, ¿no? Es la competencia entre ellos, quién enseña mejor, y la disciplina que nunca debe de faltar. La edad de la eficiencia y la comprobación. Desarrollaron organizaciones científicas en los Estados Unidos como movimientos de investigación de escuelas en todos los niveles educativos. Ojo, tenemos que tener en cuenta eso. Objetivo fundamental fue el desarrollo de las baterías de test que se empleaban en Europa. Se publicó la primera década. En el siglo XX, en Estados Unidos se incrementaron el uso de los test objetivos. Como principal desarrollo de este periodo fue el incremento de la aceptación de los estudios sistemáticos y empíricos. Debemos de señalar también como principal desarrollo fue el incremento de la aceptación
de los estudios sistemáticos y empíricos sobre la efectividad de los programas y la identificación de la evaluación en un gran número de las universidades, tanto como en colegios y también como en universidades, ¿ya? La edad tayloriana. Dentro de este periodo de la evaluación educativa es necesario mencionar los movimientos de la educación progresista. El trabajo de Tyler fue una gran influencia en el área de investigación y práctica educativa. ¿Por qué fue una gran influencia? ¿Por qué? Porque es un método diseñado por Tyler, ¿ya? ¿Y quién es Tyler? Aquí está, ahí les presento a Tyler. Él es considerado, ustedes ya saben, el padre de la evaluación. Les había dicho al inicio de la evaluación educativa. Antes de él, la evaluación era asistemática y después de él, ahora es sistemática y profesional. Tyler fue el primero en plantear en el modelo educativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos previamente en el currículo, lo cual consigue a través del desarrollo de las actividades para el desarrollo a pruebas que respondieran estrictamente a los objetivos planteados. Se tomaría en cuenta toda tecnología de test antecediendo este periodo. Entonces ya entendemos por qué fue una gran influencia en el área de investigación. El informe de este trabajo es Sheet y Tyler en 1942 proporcionó un manual de evaluación que dominó el pensamiento de la evaluación educativa durante el siguiente cuarto ciclo. La década de los 30 también fue un testigo de la creciente de las agencias nacionales y regionales de la acreditación en Estados Unidos. La edad de la inocencia fue una época de una gran autocomplacencia social y optimismo, caracterizada del despilfarro consumista posterior a una gran recesión. Los problemas parecían no existir, por lo tanto no tenía sentido preocuparse en solucionarlo. ¿Por qué? Porque había la guerra mundial en el uso de los test estandarizados y las técnicas para mejorar y fundamentar el diseño. Se ha estado centrando, sigue a las necesidades locales y el logro de los objetivos. Tengamos en cuenta, en este contexto tuvo un impacto negativo en la educación, ya que parecía no haber interés en estos, porque no formaban profesores competentes, no había solución en las necesidades de los menos privilegiados, no identificaban problemas en el sistema educativo. A pesar de esto, en el enfoque tayloriano seguía dominando. Aparecen importantes contribuciones como Tyler durante esta época. Se consolidaron y se sistematizaron aún más las teorías clásicas y no dieron énfasis a la educación. En la edad de la expansión, como les había dicho, anteriormente estaban flojos, ya prácticamente se quedaron ahí. Pero aquí comenzaron con una nueva característica por el financiamiento del proyecto educativo a nivel nacional. Nuevos métodos para evaluar, evaluaciones estándares a nivel nacional, profesionales, abocados para la evaluación, de manera de que está en marca el camino para una nueva época. Ya aquí fue una nueva época. En Estados Unidos, por ejemplo, se dio un incremento de la función federal en las políticas, en los programas sociales, especialmente en la educación. Por eso les digo que aquí sí dieron más énfasis en la educación, o sea, más atención. Se aportaron entonces los fondos para evaluar programas que surgen como proyectos nacionales. Muchos profesionales de la educación han evaluado el currículum usando pruebas correctas. Ya eso hacía el lanzamiento del Sputnik por la URSS en 1957 sorprendió a Norteamérica y puso a una motivación importante para aportar fondos del desarrollo de los currículos y de la evaluación educativa, y así la reacción de americana fue inmediata. Ya toda América fue inmediata. ¿Qué pasó? ¿Por qué dieron importancia? Porque hubo resultados, ¿ya? La edad de la profesionalización. Desde 1973 desarrollaron organizaciones científicas en los Estados Unidos como movimientos de investigación de las escuelas de todos los niveles educativos, teniendo algunos avances sobre la profesionalización de la evaluación educativa en la época caracterizada por la formación de especialistas en la evaluación. Además, emergen una variedad de modelos de evaluación, o sea, muchas cantidades de evaluación. Justamente aquí dice, objetivo fundamental fue el desarrollo de baterías de test. ¿Qué es baterías de test? Muchas formas de evaluar, ¿no? Test, evaluación, ¿ya?
que emplean en Europa. Se publicó la primera década del siglo XX. En Estados Unidos incrementaron el uso de los test. O sea, ¿qué quiere decir que incrementaron? Incrementaron más en el desarrollo de los aprendizajes y los objetivos que se ocupan de los efectos relacionados con el mismo, ¿no? A saber, el docente, los programas, el currículum, la institución, el sistema educativo. Como objetivo principal, el desarrollo de este proyecto incrementa la aceptación de los estudios sistemáticos y empíricos. Sí, tenemos que tener cuenta también que en esta época se da una eclosión de modelos educativos muchas veces opuestos que son cada vez más cualitativos. Las universidades comienzan a diseñar programas para formar y egresar especialistas en evaluación. También abarcó la calidad de educación. Se publicaron un conjunto de normas que sirvieron precisamente para realizar las evaluaciones sobre las evaluaciones. Fue en el caso de las normas de Joint Commit que principalmente tomaron en cuenta 4 condiciones: utilidad, factibilidad, ética y actitud. Cronología, historia de la evaluación de programas educativos. Aquí les muestro la cronología de lo que hacemos con la edad de las reformas, eficiencia y la comprobación, la edad de la tayleriana, la edad de la inocencia, la edad de la expansión y la edad de la profesionalización, que estamos hasta ahora en la edad de la profesionalización hasta el día de hoy. Muchas gracias, agradecerle por la atención. Estoy seguro que me han entendido.